¿Qué tal, amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos forenses con el fin de conocer un poco más de cada ciencia, arte, disciplina u oficio que coadyuvan en la impartición y procuración de justicia. En esta ocasión se encuentra con nosotros la maestra Nadia Yasmín Moreno Espinosa, quien es licenciada en Psicología y también maestra en Perfilación Criminal. Es además perito auxiliar en las listas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y subdirectora del Noticiero Nacional. Entonces es para nosotros un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y claro, estamos al pendiente y ayudándoles a impartir, ¿no?, la información pertinente sobre las ciencias forenses, que es sumamente importante hoy en día. Sí, definitivamente. Y justamente hay algo que nos hizo traerla con nosotros. Dijimos, tiene que venir esta mujer con nosotros porque tiene que hablarnos más de esto. Y es que recientemente en la edición 68 digital de la revista Expresión Forense, has publicado un artículo con nosotros que trata precisamente sobre la psicología forense en el ámbito privado, ¿no? Y aquí mencionabas muchos factores en los cuales hay que tener cuidado y hay que estar pues tomando en cuenta a la hora de hacer una intervención en el área pericial forense de psicología, ¿no? Entonces, tomando esto como base, a nosotros nos pareció muy interesante hablar sobre este tema porque a veces la gente no sabe o no le queda bien claro cuando va a una entrevista forense a qué va, cómo debería hacer esa entrevista, ¿no? Entonces, pues en este artículo tocabas temas muy importantes como cuáles son las pautas para hacer esta entrevista forense, porque una entrevista clínica es distinta a una entrevista forense, ¿no? Entonces, a ver, inicia por ahí, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las principales diferencias entre una entrevista clínica y una entrevista forense? Cuando hablamos de una entrevista clínica, nuestro objetivo va a ser de tipo diagnóstico. Claro que el diagnóstico lo da el psiquiatra también, dependiendo del caso, pero el punto, el objetivo es hacer una intervención clínica, terapéutica. El caso de las entrevistas forenses, tiene que ver, para empezar, que te están llamando por un objetivo de tipo legal, jurídico. Tu papel va a depender entonces del caso en el que estés trabajando, ¿no? Entonces ya de ahí nuestro objetivo es totalmente diferente. En el ámbito de psicología forense, lo que estamos viendo entonces es, estoy teniendo un caso y como yo precisamente no sé de qué versa, tengo que estudiar la carpeta de investigación. Ya una vez entendida y analizada, lo que voy a hacer es empezar a ver qué protocolos o qué tipos de test voy a aplicar, en dado caso que sea necesario, no en todos los casos es necesario. Entonces, ese yo creo que sería como el objetivo principal. En uno voy a hacer una intervención clínica, o sea, voy a dar un tratamiento, y en el otro no, en el otro únicamente es información. Ok. Y ya que mencionabas esto de los protocolos y así, ¿existe como una guía o un protocolo general de cómo llevar a cabo una entrevista psicológica forense? ¿O se adecúa a cada caso, como tú mencionabas? Pues es que tienes que estudiar primero el caso y de acuerdo a cómo es ese caso, es que se va a hacer la entrevista. Y si es así, ¿qué tipos de entrevistas son entre las que se puede decir, ok, vas a aplicar esta, o si no, esta otra? Bueno, un protocolo como tal general no hay. Hay muchos protocolos de entrevista. Hay protocolos de entrevista para niños, para adolescentes, para adultos, o sea, todos tienen diferentes pautas, porque incluso no es lo mismo entrevistar a una persona, aunque sea mayor de edad, pero que tiene alguna deficiencia, por ejemplo, auditiva o visual. Y eso, por ejemplo, en muchos protocolos no vienen como incluido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, dependiendo del caso es lo que vas a aplicar, e incluso porque algo que se nos olvida mucho es que, bueno, la parte psicológica también tiene que versar sobre la parte social, sobre la parte cultural. ¿Qué vas a hacer cuando tienes un caso de una persona, por ejemplo, que se le dificulta hablar español porque su lengua natal es otra, ¿no?
Entonces todo eso tienes que ver y el protocolo como tal no te va a decir, si te llega una persona con esta deficiencia, no, pero sí te va a dar ciertas pautas Claro. para que lo trates con ética, que hagas bien tu entrevista inicial, tu anamnesis, todo eso tiene que ver. Más que esos detalles, que eso ya lo tienes que hacer tú como profesional. Sí. ¿Cuáles son o qué tipo de información es la que tienes que recabar? ¿En qué tipo de datos son en los que tienes que prestar más atención? Perfecto, mira, esa es una muy buena pregunta. Las cosas más importantes, lo que tú tienes que hacer es, dentro de tu entrevista, yo creo que eso es lo básico, es más que tu test. ¿Por qué? Porque incluso la misma persona puede caer en controversias, en irregularidades dentro de su propio discurso. Okay. Hay algunos que son muy obvios. Okay. ¿No? Oye, estás deprimido. Ahí va tu experticia a la hora de entrevistar. ¿Cuáles son las pautas? Me preguntabas. Historia clínica. Okay. Por ejemplo, si estás teniendo un caso cuando estamos hablando de casos de feminicidio, antecedentes de pareja, escolares, laborales, todos tus antecedentes para tener como esa pauta y ver más o menos cómo es su estilo de vida y cómo a partir de ese suceso cambió, o incluso, bueno, te digo, en el caso de un daño moral, cómo cambió, incluso hasta la parte monetaria, religión. Sí. Si tú preguntas, oye, ¿qué religión tienes? Eso te va a dar mucha información para decir, ok, de acuerdo a su religión, sus comportamientos son estos. Okay, o sea, vas a hacer una investigación. Es sí. que eso es lo que se les olvida muchas veces. Nada más le aplico este test y ya, con eso. No. Tú eres un investigador y tienes que investigar a tu objeto de estudio, que en este caso es el cliente. Sí, claro, hacer un análisis global de toda la información. Exacto. Ya te dio la información, porque también es importante, quiero pensar yo, el lenguaje corporal, ¿no? O sea, tienes que estar observando todo el tiempo lenguaje corporal y luego la historia clínica y luego los test y ver en conjunto qué es lo que te están diciendo, ¿no? Pues mira, yo no me basaría tanto en el lenguaje corporal. ¿Por qué? Okay. Porque incluso tú lo puedes fingir. Okay. No todas las personas lo hacen, pero no es una fuente fidedigna que tú puedas tomar en cuenta como tal para sostener tus dichos en un dictamen. O sea, ¿de dónde me sacas esto? No hay un protocolo de lenguaje corporal. No. Sí, claro. No. O sea, yo puedo fingir que estoy súper triste y lloro y pataleo y eso no me está dando información verídica. Okay. Es más, ni siquiera el propio test. Entonces, tienes que tener cuidado, es juntar todos los elementos y entonces tú como experta dar tu punto de vista. Eso es como tu trabajo básicamente, claro. ¿No? Es lo donde entras tú en campo. Si ponemos a cualquier persona a realizar test, te van a dar el resultado. Sí. Pero eso no es un trabajo profesional, ni claro. Eres una experta en... pero si tú hiciste bien tu entrevista, preguntaste las cosas necesarias o ya le caíste en cuenta como en alguna incongruencia, ahí puedes volver a replantear. Hay preguntas que sí tienes que hacer estructuradas y otras no. Hay otras que van saliendo de acuerdo al discurso que te está dando la persona evaluada. Ok, perfecto. Entonces es un dato importante. Yo sí pensaría que el lenguaje corporal o lo que te está diciendo, pues igual habría que tomarse mucho en cuenta. Pero sí es como importante lo que acabas de mencionar, que sí hay que tomarlo como a reserva. Entonces, no es que no se tenga que tomar, sino hay que tomarlo a reserva. Es muy subjetivo. Sí, justamente. Y bueno, antes de pasar a la pregunta siguiente, quisiera preguntarte algo. Tú en el artículo que escribiste para la revista, mencionabas algo que es muy importante y que decías que muchas veces los psicólogos se olvidan de ello y dicen, no, pues no es importante el report. ¿Cuál es la importancia? A ver, expliquémosle a quienes nos están viendo para empezar, ¿qué es el report y cuál es la importancia de establecer el report en la entrevista psicológica forense? Bueno, en cualquier entrevista es sumamente importante hacer esa conexión desde el report, el hacer la conexión con la persona que tú vas a evaluar, porque
de entrada sabemos que no nos conocemos, Claro. sabemos que estamos en un ámbito jurídico que no sé si me va a beneficiar o no tu entrevista, entonces yo voy a venir con mis reservas, voy a venir aparte con miedo porque algo que mencionaba en el artículo eran las malas praxis o experiencias que han tenido, ¿no? en otras evaluaciones, claro. Entonces ya vienen condicionados a que la voy a pasar súper mal, me voy a aburrir sí. y solamente voy a contestar 1000 hojas y qué flojera, no sé esto si me va a ayudar o me va a perjudicar. Entonces tu trabajo es crear esa conexión, se llama empatía. Claro. Y llegas y entonces le explicas, ¿sabes qué? Estás aquí porque estamos evaluando tal cosa y vamos a aplicar estos test. Incluso yo recomendaría que primero se haga la entrevista y de acuerdo a la entrevista y a las necesidades, que se supone que tú además ya viste en el expediente, Ajá. vas a saber qué pruebas aplicar o no. Me ha tocado casos de personas, como te mencionaba hace rato, que tienen una deficiencia visual. Ajá. Y lo vas a poner a contestar 2 test de 180 preguntas. No, pues como que no, ¿verdad? Como que no. Sí. O sea, a eso es a lo que me refiero. Entonces tú vas a generar esa empatía, mira, tú estás aquí, necesitas ayuda en algo, el lugar en donde debe de estar, incluso el mismo test en algunos te maneja en dónde debes de aplicar esos test. No es lo mismo que lo apliques afuera del metro, que lo apliques en un lugar adecuado, con buena luz, con buenos materiales y no le digas, ay, no traje lápiz, ¿no? Sí. Entonces todos esos detalles son los que tienes que cuidar al final de cuentas. ¿Para qué? Para dar un buen servicio, que no se nos olvide que estamos brindando un servicio. Y entonces si la persona viene porque tiene algún problema, incluso de salud, y necesita ir al baño cada 5 minutos, ¿tienes baño? ¿Está en buenas condiciones? Claro. Todo eso tienes que tomar en cuenta, ser más humano, porque es tu trabajo y es tu cliente, al final de cuentas. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuáles serían o cuáles son? Porque seguramente hay muchos casos en los que el report no se establece correctamente. ¿Cuáles son pues las consecuencias? ¿Cómo se observa una entrevista en la cual no se planteó pues este report al principio? ¿Qué es lo que pasa con la entrevista en cuanto está sucediendo? ¿Cómo afecta? Ajá. Para empezar, yo no voy a confiar en ti. Yo ya, a lo mejor me trataste mal, me hiciste una cara, no estoy a gusto en el lugar, entonces yo ya me voy a cerrar. Es más probable que yo no te diga más información, que me limite a lo que me estás preguntando. Oye, ¿y cómo pasó esto? Pues así. Y no te voy a dar más detalles. Okay. O sea, estoy ahí porque lo tengo que hacer, pero no me generaste esa confianza como para yo seguirte platicando. Incluso la importancia de hacer eso, el report, es que te va a dar información que incluso tú no solicitaste. Finalmente es eso. Yo no sabía, la persona no sabe que era importante ese dato y todo eso es importante que también lo grabes. Claro. ¿Para qué? Para que lo vuelvas a revisar y entonces empieces a hacer tus conexiones entre lo que di. En dado caso. Entonces, ¿cómo afectaría? En que la persona ya no se abre, que ya no es una investigación como tal. Tú no eres el juez, tú no vas a juzgarla o a juzgarlo. Claro. ¿No? Tú vas a hacer tu trabajo y explicarle qué es lo que está sucediendo, porque es su derecho además. Sí. ¿Cómo es que el psicólogo dice, ok, yo voy a aplicar esta batería de pruebas psicológicas? Entiendo que es dependiendo del caso, porque pues tienes que fijarte en muchas variables, como tú ya nos has estado mencionando, pero en general hay como algunas pautas que hay que seguir y decir, ok, para tomar la decisión más idónea, o cuántas pruebas es bueno que se apliquen, entre más pruebas mejor, o qué pasa ahí, porque hay veces en las que o quieren llenar de pruebas o dicen, no, con 2 pruebas es suficiente, y entonces, ¿cuál es ese punto intermedio? ¿Cómo dices, esta es la batería más adecuada para aplicar al entrevistado? Fíjate que lo que hacen muchas personas, psicólogos, peritos, es tener ya como sus baterías. Si es un caso de abuso sexual, estos. Si es un caso de feminicidio, tal. A ver, no. Sí. Es que ese es el problema. ¿Cuáles aplico y cuáles no? Aquí la situación es que
volvemos a lo mismo. Tú debiste de haber visto y Claro. analizado la carpeta, qué pruebas me van a servir o no. No porque sea abuso sexual, se tiene que aplicar esto, ¿no? Y persona bajo la lluvia y dibujo de... No, incluso hay muchas pruebas que para empezar ya están en desuso. Okay. En segundo lugar, son proyectivas. ¿Qué quiere decir que son proyectivas? Que su base teórica es psicoanalítica y el psicoanálisis no es una ciencia. Okay. Es una pseudociencia y es otra situación. Entonces, si te fijas, estamos mezclando mucha pseudociencia y muchas cuestiones sin un parámetro científico y lo estamos llevando al área forense como por... Claro. Entonces ahí vienen las preguntas, oye, entonces si es válido o no, depende. No quiere decir que no me van a servir, pueden servir bastante, por ejemplo, en algunas cuestiones de niños, de repente. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, es muy subjetivo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Analizar caso por caso. Van a haber casos que incluso dices, tal vez no sea ni siquiera tan necesario esta prueba, pero bueno, a veces el mismo sistema te obliga a meter ciertas pruebas como para darle veracidad, ¿no? Oye, si yo ya te estoy conectando la entrevista con estos antecedentes, con la misma carpeta, ¿no? Antecedentes médicos, escolares, de trabajo, ahí está. Pero no, a veces sí te tienes que apoyar de algunas pruebas, que no todas son malas, hay unas muy buenas, sobre todo las psicométricas, que volvemos a lo mismo, depende. Si yo quiero mostrar que estoy sumamente deprimida, y los test son muy básicos. O sea, te dicen, ¿y te has sentido triste? Pues sí. ¿Te has sentido mal? Sí. Y lo más lógico es que digas que sí. Entonces ahí está la trampa. Por eso sí son confiables hasta cierto punto, si tú las cotejas con tu entrevista. Por eso es la importancia de una buena entrevista. Entonces, no, tiene que ser caso por caso y las pruebas tienen que venir, para empezar, que sean actualizadas y que te sirvan. De nada te va a servir que pongas 20 test cuando a veces son hasta repetitivos o son innecesarios. Yo he visto en algunos casos que en otros peritajes que estamos hablando, no sé, de una situación de negligencia y me aplican un vender. O sea, si tú estás quejándote porque te operaron mal la pierna, como ¿por qué te voy a evaluar si tienes un daño orgánico? Sí, exacto. No tiene nada que ver, si te das cuenta. No hay una correlación. Exacto, y es donde te das cuenta que solamente ya tienen sus machotes de test. Sí, lo voy a aplicar esto. Sí, claro. ¿Qué hizo o qué pasó? No sé, pero ahí está la prueba y ahí están los resultados. ¿Qué me está diciendo? Que no está analizando como tal el caso. Claro. ¿Qué pasa con las pruebas proyectivas? Precisamente, o sea, sí se pueden usar, pero a reserva también, o lo más ideal es que ya no se utilicen precisamente por esta cuestión de la validez y la subjetividad que tiene. Mira, en el área clínica sí te va a ayudar mucho. Te va a ayudar y te va a servir porque el objetivo es diferente. Claro. Si yo voy con el objetivo de algún problema psicológico que yo tengo, que sé que me vas a ayudar, yo de ahí de entrada me voy a abrir contigo, ¿no? Y entonces el objetivo es precisamente analizar personalidad y algunas cuestiones psicológicas. Pero si tú pasas eso al ámbito forense, lo platicaba con un colega hace poco, ¿no? ¿Por qué me están preguntando la personalidad de mi cliente cuando eso va contra derechos humanos? Ya no podemos seguir en lo mismo. O sea, estamos mezclando la parte clínica con la parte forense y ahí está el problema. Que a veces vemos dictámenes que lo que hacen más bien es diagnosticar y el tratamiento, o sea, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la cuestión jurídica por la que yo te mandé a llamar? O sea, está bien a lo mejor que tengas trastorno de ansiedad, pero eso se relaciona con lo que estamos viendo, con el caso, porque una cosa es lo que tú tengas como trastorno o como rasgos, pero otra cosa es si eso tiene alguna relación con el caso que estamos viendo. ¿Te das cuenta? Sí. Es totalmente diferente. Entonces yo no puedo mezclar una cosa con otra. Sí, claro. Porque aparte va contra derechos humanos. La Suprema Corte de la Justicia ya lo dijo. No puedes preguntar sobre personalidad. No, pregunta lo que tiene que ver justamente con el caso y ya. Entonces, es bueno con reservas. Te puede dar información, ¿no? O sea, ya hiciste tu entrevista, hiciste tu investigación,
ya hablaste con los testigos, ya preguntaste en la escuela, en sus trabajos. O sea, es que no se te olvide que eres un investigador también, ¿no? Ya lo cotejaste, bueno, vamos a poner una prueba. O sea, no es malo, no hay que satanizarlas, pero tampoco podemos basarnos todo nuestro dictamen en unas pruebas que no tienen sustento científico. O sea, no tiene lógica. Sí, claro. De que si ya investigaste, ya hablaste con los maestros, o sea, también esto está dentro del alcance del psicólogo forense, o ya eso sería como, ya puedes hacer análisis y uso de esa información. Sí. Como tal, no te dice, tienes que ir a preguntar a todos, no, pero es parte de tu investigación, por ejemplo. Okay. O sea, voy a hacer mi investigación, sí. Ok, tienes reportes de la escuela, tienes reportes de tu psicólogo, sí, aquí están. Y entonces ya tienes esa información y dices, ok, pero si tú me dices que tiene muchos problemas y lo has llevado al psiquiatra, y entonces cuando, bueno, ¿y qué pruebas me tienes? O sea, tus recetas, no tengo. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, está bien escuchar a tu cliente, pero al final de cuentas es tu trabajo. Claro. La diferencia, en la clínica tú le crees y le ayudas, porque ese es tu trabajo, pero sí. Acá no es que le creas o no le creas, sino que tienes que investigar. Claro, sí. Esa es la diferencia. Bueno, está muy interesante eso. Sí. Y eso iría dentro, o sea, eso que tú mencionas iría dentro como también de lo de la historia clínica. Sí, ok. Totalmente. Tú me puedes decir, me operaron de tal cosa, y en tu mismo expediente, si es obviamente relevante, dices, mira, sí, aquí está la hoja de cuando lo internaron. Entonces ya cotejas esa información dentro del mismo expediente y dices, ok, está perfecto, ¿no? O sea, tiene sentido, tiene lógica, incluso a veces hasta en las fechas. Okay. Hay que tener mucho cuidado porque te dicen, pasó tal evento en tal fecha, y cuando tú cotejas las recetas médicas, no tiene nada que ver. Claro. Y dices, no, entonces aquí podemos estar hablando de incluso una simulación. Me preguntabas de los protocolos, hay protocolos de investigación criminal. Ok. En esos protocolos también tenemos en cuenta parte de la psicología de la mentira, de acusaciones falsas, que no se habla mucho, pero se da. Entonces, en esos protocolos de falsas acusaciones, lo que haces es ver la coherencia entre lo que te está diciendo, entre las pruebas que está la misma persona ofreciendo, y te puedes dar cuenta si hay simulación. Ok. Entonces, tu interés, por ejemplo, ¿qué buscas de esa demanda? ¿Qué estás buscando? ¿Realmente es un daño moral? ¿Realmente te sucedió esto? ¿O más bien es una simulación por alguna gratificación económica? Entonces, ahí te das cuenta también, ¿no? Esto lo está fingiendo de alguna manera. Entonces tú me preguntabas en el lenguaje corporal, más que el lenguaje corporal es la lógica de todo lo que te está dando, de todo lo que cotejas. Ok, no, pues sí, tiene mucho sentido lo que nos acabas de mencionar. Y bueno, definitivamente yo creo que tenemos para muchísimo más, más plática, más tiempo aquí de charla. Sin embargo, pues ya estamos llegando hasta al final de esta entrevista. La verdad es que estamos todo el equipo muy agradecidos de que te hayas dado el tiempo de venir con nosotros, de darnos esta pequeña entrevista, y esperamos definitivamente que no sea la última vez. Nos encantaría tenerte aquí en otra ocasión, quizá con el tema de perfilación criminal, que es un tema del cual tú también conoces mucho, y nos encantaría que quizá en otra ocasión pudiéramos hablar un poquito sobre ese tema. Pues muchísimas gracias por venir. La verdad es que estaremos muy pendientes de tu noticiero, y esperemos también ustedes, amigos, estén pendientes del noticiero. Y no olviden seguirnos a todos en todas nuestras redes sociales y compartir este video en todas sus redes sociales y con todos sus amigos. Muchas gracias por ver este video.